Hace un tiempo viví 8 años en Acapulco, Guerrero, en una unidad habitacional que alberga a las familias de militares. Ahí me pasaron varias cosas muy extrañas. Al principio no me las tomaba en cuenta. Desde escuchar canicas rebotando en un piso donde no había nadie hasta ver personas o sombras a pleno día. Pero lo más raro y extraordinario que me pasó fue esto. Cuando vives en una unidad tan tranquila y cómoda donde hay muchos niños como vecinos, es fácil pasar el tiempo ideando qué hacer para pasarla muy bien. Solíamos explorar los alrededores o, como es ocasión, acampar en las partes empastadas entre las palmeras y ruidos de animalitos nocturnos. Ese día estábamos platicando cuando de pronto me percaté de un ruido que hacen los pies cuando se arrastran por el pasto. No me sorprendió, ya que es normal que haya gente cerca, pero al parecer estaba equivocado. El ruido no duró ni 3 segundos, pero fue lo suficiente para que el grupo se parara a ver qué era lo que estaba pasando o quién era. Como había una lámpara que alumbraba a nuestro alrededor, su resplandor hizo que viéramos a un militar con mochila, casco y fusil. Algo extraño, porque aunque era una zona de militares, casi nunca pasaban o andaban rondando la zona con uniformes. Si llegaban a pasar, lo hacían en jeeps y nunca se bajaban. Justo cuando pasó frente a la luz, todos quedamos asustados sin entender qué era lo que estaba pasando. Nos tapamos la cara y preguntamos si habían visto eso. Todos lo vimos, así que preferimos salir a ver quién era y quedar tranquilos. Pero cuando salimos no había nadie. Con la duda flotando, nos movilizamos para buscar entre los edificios y nos dividimos. Pero por más que estuvimos buscando, tampoco lo encontramos. Regresamos a la casa de acampar y pasamos las noches sin más problemas. Esa experiencia fue algo tranquila, pero ese momento fue único para nosotros. Soy soldado de la Armada Mexicana y todo empezó cuando me tocó relevar a un compañero de armas en la base militar de Aguascalientes, a la cual se le conoce como La Granja. Todavía lo recuerdo bastante bien porque fue el 27 de diciembre del año pasado. Relevamos a unos compañeros para que pasaran las fiestas de fin de año, ya que se alternaron los pelotones para estas fechas. Y a nuestra compañía le había tocado descansar en Nochebuena. Nos apostamos en una zona minera y nuestra misión era que nadie entrara allí. Caminamos un largo trecho hasta encontrarnos con los compañeros que teníamos que relevar. Desde el primer día el ambiente se había sentido pesado y bastante frío. Pasaban los días y los demás vigilantes veíamos lechuzas que se posaban con sus enormes garras sobre los árboles. Estas extendían sus alas, pero lo más raro era que las sombras reflejaban las siluetas de una mujer. El teniente que estaba a cargo nos pedía que tuviéramos cuidado cuando estuviéramos de turno. Y así pasaron varios días, volviéndose más frecuentes los avistamientos de estas figuras femeninas. Todos nos sentíamos observados por unas extrañas presencias que no podíamos ver. El día que finalizaba el 2018 me tocó montar la guardia junto a un compañero y amigo mío que le decíamos el Manchado. Nos levantamos a montar nuestro turno y relevar a los otros soldados para que fueran a descansar. Eran las 2:30 de la madrugada y era una noche bastante fría. Probablemente la más fría que he experimentado de todos los campamentos y destacamentos en los que me he encontrado. Nuestras posiciones eran hacer guardia en la entrada de la base, acomodándonos a 15 metros cada uno. Todo parecía normal excepto por ese frío cortante y un vendaval que tiró una rama de un árbol cercana a la garita. No podíamos abandonar nuestros puestos, ya que eso va en contra de las reglas, así que continuamos firmes con nuestro fusil al hombro. A unos metros teníamos vehículos militares para nuestras diligencias, y a cierta hora teníamos autorizado usarlo para ir a la cocina por café o raciones de comida. Pero esto solamente era por unos minutos, ya que se tenía que volver muy rápido. Me subí al carro y no tardé ni 5 minutos en volver cuando mi compañero me salió a encontrar corriendo. ¿Qué pasa, mi Manchado? Pregunté de inmediato, pero no tuve respuesta. Lo jalé, tomó aire y me dijo que había algo donde estaban los carros. Incluso había una perrita que no quería salir y estaba bastante asustada. Alcé mi fusil y fuimos a ver con el miedo latente. Cuando llegamos a las unidades vimos a un humanoide con los brazos muy largos. Casi los estaba arrastrando en el suelo a unos 5 metros de nosotros. Nos quedamos petrificados en ese momento.
Nuestros pies se pegaron al suelo y quedamos inmóviles con un terror espantoso. Para colmo de males, las lámparas de la base también se apagaron, quedando el ambiente en completa oscuridad. Nos quedamos viéndonos incrédulos y espantados mientras que ese ser espantoso se iba alejando. La perrita entonces salió detrás de él ladrándole. Y ambos se fueron perdiendo en la penumbra de la noche. Cuando ambos recobramos fuerzas, encendimos nuestras linternas y nos introdujimos en la maleza en lo más profundo del matorral para buscar a la perrita. No encontrábamos nada cuando a lo lejos escuchamos unos ladridos y un llanto desgarrador. Mi compañero se adentró en la maleza y le dije que no fuera porque nos podían arrestar si abandonábamos el puesto. Pero antes de terminar de decírselo, desapareció entre el monte. Pasó media hora y estaba a punto de notificarle al cabo de turno, pero el manchado volvió. Lo vi muy asustado y también yo lo estaba, pero sentí el horror cuando vi que se estaba orinando los pantalones. Con mucho esfuerzo le pregunté qué era lo que había pasado y me contestó: «La mató». «¿A quién?» «A la perrita. Estaba toda destazada y había sangre por todos lados», me contestó desconsolado. Nuestro miedo se hizo inmenso y fuimos a despertar al cabo que estaba de turno. Pero él solamente se reía y no creía en lo que le estábamos diciendo, hasta que por fin lo convencimos de todo lo que pasó y se quedó con nuestro turno. Y como nos había visto tan angustiado, nos dio la orden para que fuéramos a descansar. En la mañana ninguno de los dos quería hablar de los hechos ocurridos unas horas antes. Solo nos veíamos unos a los otros en completo silencio. Para esto entre nosotros había un soldado que era de la zona. Él empezó a contar que siempre cada diciembre los granjeros veían un nahual que se llevaba ganado y aves de corral. Un anciano que pasaba por ahí alcanzó a escuchar la conversación. Se detuvo y nos empezó a decir que tuviéramos mucho cuidado porque ese lugar era bastante peligroso. Le contamos lo que nos había ocurrido y él nos preguntó si no nos había hecho daño. «¿Cómo que daño?», preguntó mi compañero. Nos dijo que cuando aparece el nahual se lleva a las personas y nunca más se les vuelve a ver, o simplemente se les encuentra con evidencia de haber sido devorados. Me entró un frío que recorrió mi cuerpo que me hizo recostarme en ese mismo momento. Nadie dijo nada y le dimos las gracias al Señor y luego se fue. Pasaron los días y nadie vio nada, por lo cual empezamos a superar el susto. Varias noches después, un soldado que apodábamos el Chino disparó su arma en la noche. Todos salimos corriendo y aplicamos un plan de defensa y esperamos, pero no se vio nada. El teniente y 3 soldados fueron a ver dónde fue el disparo y el Chino estaba recostado en el parapeto de tierra bastante asustado. «¿A qué le disparaste?», le gritó el teniente. Era algo bastante grande que parecía humano. Alcancé a escuchar que contestó, pero no lo podía creer. Era el mismo ser que habíamos visto en la madrugada hacía pocas noches atrás. Esa noche ninguno de los compañeros pudo dormir. A la mañana siguiente el sargento nos reunió para comentar lo que había pasado, pero nadie dijo nada. Pero todos teníamos miedo de que esa cosa anduviera rondando la zona. Me llamo Paola y soy de la ciudad de Los Ángeles, California. Cuando yo tenía 13 años, mi familia se mudó de Tijuana a Baja California a Los Ángeles. Y cuando mi hermano David cumplió 17 años, enlistó los Marines de los Estados Unidos. Por esta razón, él conoció muchos lugares del mundo. Una tarde en una reunión familiar le pregunté si creía en lo paranormal. «Hay cosas que no se puede explicar», fue su respuesta. Me contó que una noche estando en Irak en medio del desierto vio llegar a un grupo de personas que lo querían balear. Él y su grupo abrieron fuego y según ellos habían acabado con todas las personas. Pero cuál fue su sorpresa que al regresar al lugar a confirmar la situación no había rastro de nadie. Todos quedaron congelados del miedo que los invadió en ese momento. No dijeron nada a sus superiores por el miedo que los regresaran al país por el estrés postraumático, cosa muy habitual en los soldados. Sin embargo, por su experiencia en otros lugares donde hubo batallas, existen almas penando en búsqueda de descanso eterno, ya que debido a las condiciones en las que perdieron la vida, ellas en muchas ocasiones se manifiestan en forma de gritos o entes frente a los soldados.
Soy exmilitar y causé alta en el 2009 en una base aérea ubicada en el aeropuerto de Minatitlán, Veracruz. Luego en el 2003 fui designado para un curso, más específicamente en el tercer batallón de infantería de la 29 zona militar. Precisamente mientras tomé el adiestramiento sucedieron cosas extrañas, esto tanto al iniciar como al concluir la comisión. Cierta ocasión dormía en una litera y cabe decir que tengo la manía de dormir con el uniforme puesto, excepto por la camisola y las botas. Esa noche dormíamos en la segunda compañía y todos los del curso tenían un sueño pero no conseguían dormir. En la madrugada me estaba ganando el sueño mientras estaba escuchando música, cuando de repente abro los ojos y veo a un soldado saliendo del armero al fondo de la compañía. Llevaba su fusil y se pasó por todo el pasillo para pararse enfrente de mi cama. En ese momento me mató el miedo en todo el cuerpo y simplemente opté por ignorarlo. Al día siguiente no dije nada porque no quería sugestionarme. Pero cuando concluimos el curso hicimos un pequeño convivio, mis compañeros y yo fuimos a tomar unas copas. Me puse hasta atrás y aunque soy de los que les gusta amanecerla, ese día no tenía muchos ánimos. Le dije a mis compañeros que regresaría al batallón porque tenía mucho sueño. Llegando a la compañía del segundo piso me entró un escalofrío, pero lo ignoré por completo. Continué con mi camino y fui directamente al baño. Al abrir la puerta de frente estaban los fregaderos y a mano izquierda estaban los mingitorios. Ya hasta el fondo se encontraban las regaderas y los baños. Me encontraba orinando cuando de pronto estaba ahí de nuevo el soldado que había visto la noche anterior. Se encontraba recargado en la pared uniformado de percha. Algo raro porque ese traje no correspondía a la semana que transcurría. Lo observé y me alejé y cuando lo hacía sentí un ambiente pesado. Traté de evitarlo, sé que me lavé la cara y salí lo más rápido posible. No sé a qué se debió, pero sentí la necesidad de volver. Prendí todas las luces y dejé abierta la puerta de acceso, pero esta vez vi las cosas más diferentes. El soldado seguía ahí y no le había quitado la mirada, cuando de pronto azotaron la puerta y el ambiente se puso más tenso y pesado. Cuando volteé a ver a esta persona, una sombra negra lo tomó y lo jaló a un cuarto donde no llegaba la luz. Ver esa escena me produjo un terror enfermizo. Al día siguiente me dio temperatura y comenté lo que había ocurrido, a lo que me dijeron que ese era un soldado que había sido asesinado por un cabo. Ambos estaban jugando a apuntarse y cortar cartucho con el cargador un poco abajo para que no percutiera la bala. Pero esa vez no fue así y le terminó dando un disparo fulminante. Esto me sucedió cuando me encontraba haciendo mi servicio militar en una parte llamada Ituango en Antioquia. Habían asignado a nuestro pelotón el cuidar una vieja base abandonada. Todo iba bien hasta que una noche uno de mis compañeros le dio por jugar a la ouija. La dibujó en un papel y aunque los compañeros dijeron que eso podría traer mala suerte al sitio donde estábamos, no le importó nada y preguntó: «Vamos, ¿quién se va a animar a jugar conmigo?». Yo, aunque nunca he creído en ese tipo de cosas, me negué y me quedé mirando a quienes sí se habían animado a jugar. Luego de un par de minutos de estar allí me empezó a dar mucho sueño y decidí irme para el alojamiento. Cuando llegué noté que todos los camarotes estaban ocupados. Me pareció algo extraño ya que la mayoría de mis compañeros se la pasaban afuera en la base hasta muy tarde. Seguí preparándome para dormir y casi por quedarme profundamente dormido noté que habían varias sombras alrededor mío. Creí que eran mis compañeros queriendo asustarme, pero luego de unos minutos sentí que me levantaban y así me desperté de inmediato. Al abrir los ojos miré que no había nadie sujetándome. Me encontraba flotando aunque podía ver mi cuerpo en la cama dormido. Miré a mi alrededor y vi algo que parecían hombres con caras de gato. Ellos se iban acercando poco a poco a mi cuerpo como queriendo llevárselo. Con todas mis fuerzas le pedí a Dios que me ayudara y dije: «El Señor es mi Salvador y nada me faltará». Luego desperté empapado de sudor como si me hubieran echado un balde de agua. En ese momento llega mi comandante de pelotón y me pregunta si estaba bien, a lo que le contesto que sí. Luego de unos minutos todos mis compañeros me miraban asombrados mientras mi comandante nos llamó la atención.
Después de ese regaño me di cuenta que eran las 5 de la tarde. No entiendo cómo es que eran esas horas y cómo pude dormir tanto tiempo. Al cabo de unas horas me dieron un puesto de centinela junto a otro compañero mío. Y aunque le pregunté qué había pasado, no me quiso decir absolutamente nada. Finalmente fui con mi comandante para que me dijera qué había sucedido y su única respuesta fue: «Tienes que bautizarte, hijo». Me pareció algo extraño ya que él no sabía mucho de mí. Ha pasado un año desde eso y hasta ahora me pregunto qué fue lo que pasó. ¿Y por qué nadie me quiso contar lo que había ocurrido ese día? Esto le sucedió a mi hermano, quien es militar y forma parte de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas. Era un lunes exactamente a las 5 de la madrugada, y su mayor Pedro Lavedo nos informó que nos movilizarían hacia la zona norte de Ecuador, más específicamente una zona llamada Maldonado, lugar donde se reportaba había transporte ilegal de combustible. En fin, llegamos a la zona como eso de las 6 de la tarde y vimos que era un pequeño pueblo. Éramos 2 pelotones y mi pelotón y yo fuimos en búsqueda de posada y por suerte una pareja de ancianos nos acogió. Mientras estábamos merendando nos preguntan que a dónde nos dirigíamos. Le dijimos que entraríamos a la parte de la selva. Ahí fue que nos dijeron pues rueguen que todo salga bien porque el bandito anda suelto. Nosotros pensamos que se refería a algún borracho vagabundo, así que solo nos dio gracias y seguimos la plática. A la mañana siguiente, listos para partir, la anciana se acercó y me dio un puro cigarro de color café y me dijo: «Si se llega a acercar el bandido, láncese puro a la quebrada más cercana». En ese instante pensé que estaba loca por los años, así que partimos sin más. Al realizar el reconocimiento del terreno se empezó a sentir un viento muy extraño. Algo bastante raro porque también había un calor sofocante en la zona. Al día siguiente, como eso de las 6 de la tarde, empezamos a escuchar sonidos de un bombo o tambor que estaba entre las ramas. Pensamos que sería tal vez algún vagabundo, así que fuimos a ver, pero no había nadie. Por las noches empezaron a escuchar risas burlones y pisadas, y al día siguiente, a platicarlo con todo el pelotón, resultó que todos habíamos escuchado lo mismo. Al paso de una semana y una tarde se escuchó de nuevo el tambor más cerca de nosotros. Decidimos acercarnos al sonido y al estar escondido detrás de unas ramas vimos algo que nos heló la sangre. Resultó que el bandido no era más que un duende de aspecto horroroso y cuerpo pequeño. Tenía una barba gris larga y dientes en punta. Todos estábamos espantados y no sabíamos si eso era un sueño o simplemente era la realidad. Cuando reaccionamos, ese ser se había perdido entre los pinos, así que regresamos al campamento. En la noche fue imposible dormir porque sabíamos que ese ser estaba con nosotros. Durante nuestra permanencia en la selva todas las noches teníamos pesadillas. Así que busqué una pequeña quebrada y tiré el puro que la anciana me había dado. Cuando bajamos al pueblo le conté a la anciana lo que había vivido y me dijo algo que me heló la piel. Me dijo que ese duende estaba a punto de llevarse mi alma por los síntomas que tenía. Al saber esto nunca volví a regresar a aquel lugar. Llevo activo 13 años en el ejército y en este tiempo me han sucedido varias cosas paranormales. Me gradué del heroico colegio militar en 2005 a la edad de 18 años. Salí de ahí con el grado de subteniente y el día de la graduación me pasó algo muy extraño. Luego de la graduación mi compañero Carlos me invitó a celebrar a la casa de sus abuelos. La abuela de mi compañero nos recibió con amabilidad y después de un rato nos retiramos. Pero antes de salir de su casa me entregó una pulsera de color rojo con la imagen del apóstol San Pedro y me dijo: «Qué suerte tienes, hijo. Alguien le encargó a la Santa Muerte que te cuidara». Yo no le tomé tanta importancia ya que al día siguiente me asignarían al batallón y solamente pensaba en eso. Me habían asignado al batallón 34 de infantería perteneciente a la 7ª zona militar ubicado en San Luis Potosí. Todo transcurrió con normalidad y fue en el 2009 cuando empezaron a pasar cosas extrañas. En aquel entonces ya tenía el grado de teniente. Un día martes en la madrugada me tocó salir a dar un patrullaje de reconocimiento.
Eran alrededor de las 12:30 cuando me abordó un cabo apodado el Huasteco y me dijo: «Comandante, vamos a salir a dar reconocimiento. Hay que regresar antes de las 3 de la mañana». Lo noté algo miedoso y preocupado, como si algo fuera a pasar. Así que lo único que le contesté fue: «Cabo, sabe muy bien que no vamos a regresar antes de las 3. Alístese que nos vamos en 5 minutos». «Comandante, la noche está muy callada y no se oyen grillos o los animales nocturnos. Algo malo va a pasar esta noche». «Cabo, déjese de tonterías y ya vámonos». Yo sinceramente no creía en cosas paranormales, así que no le hice caso. Estábamos patrullando por Pozo de Acuña, una carretera solitaria que de día da un paisaje muy bonito y de noche se vuelve oscura y tenebrosa. Pasando por una hacienda abandonada, el sargento conductor dio un giro muy cerrado y derrapamos. Por la radio, el conductor del otro pick-up nos preguntó qué era lo que había pasado. «Sargento, ¿qué pasó? ¿Por qué giró de esa manera?». Le dije y me respondió: «Teniente, ¿no vio a la mujer que se atravesó frente a la camioneta? Casi la atropelló». Inmediatamente les ordené a los soldados que viajaban atrás que se desplegaran tomando posesión de emboscada. Eran alrededor de la 1:30 de la mañana y los elementos de la pick-up detrás también tomaron posesión. En total éramos 18 elementos. Pero no sabíamos que apenas empezaba lo tenebroso de la noche. Todos volteamos hacia la vieja hacienda y en efecto allí estaba una mujer parada frente a nosotros. El sargento me dijo entonces: «Teniente, esa es la mujer que iba a atropellar». Entonces junto con el Huasteco nos acercábamos a la entrada de la hacienda para preguntarle a qué hacía ahí a esas horas de la noche. Pero cuando estábamos por llegar ella desapareció y enseguida se vio que voló un pájaro enorme riéndose arriba de nosotros. El Huasteco aprovechó para decirme: «Teniente, lo que usted está viendo es una bruja. Mejor vámonos de aquí». De regreso a las unidades vimos que por el sendero de terracería se acercaban 2 perros enormes. Estos eran de un aspecto algo inusual por su gran tamaño. Entonces vi que el Huasteco quitó su cargador y sacó cartuchos y le hizo una cruz en la punta. Luego los volvió a poner en el cargador y cortó cartucho. Ya estaba listo para disparar cuando le dije: «Huasteco, son animales, no los vas a matar». «Teniente, eso que estamos viendo no son animales normales. Lo que estamos viendo son nahuales y nos quieren atacar». Estaban como a 5 metros de nosotros y nos veían fijamente mientras nos enseñaban los colmillos. El miedo se apoderó de nosotros. ¿Por qué nos estaban viendo de esa manera? En un momento uno de los 2 perros se paró en 2 patas y le susurraba al otro, mientras que este segundo se reía de una manera macabra. Fue ahí cuando uno de mis soldados disparó y escuché un clic y vi cómo cayó el cartucho sin detonar. Solo pensaba qué demonios estaba pasando esa noche. Primero la bruja y después los perros. No entendía absolutamente nada, pero no era para nada normal lo que nos estaba pasando. Cuando los perros nos querían atacar, nos acercaban y solamente daban vueltas alrededor de nosotros como si algo no los dejara acercarse. Así que solamente estaba mordiendo las burreras de la unidad. En ese momento le dije al Huasteco: «Apunta y dispara a uno de los perros». Y en efecto le dio a uno, se escuchó un aullido de dolor y los 2 salieron corriendo hacia adentro de la hacienda, perdiéndose en la espesura de la noche. Después de lo ocurrido nos subimos a las camionetas y regresamos al batallón. Pero pareciera que el tiempo que estuvimos ahí transcurrió de manera lenta, ya que cuando hicimos alto eran la 1:30 de la mañana y cuando nos marchamos ya eran las 3 de la mañana. Llegamos al batallón y cada uno se dispuso a dormir, decidido a no hablar de lo ocurrido esa noche. Todo comenzó una noche mientras patrullábamos buscando un lugar donde pasar la noche en medio de la selva. Eran casi la 1 de la mañana y por fin habíamos llegado a un claro donde había una especie de llano, lo que era bueno para nosotros ya que podíamos armar las tiendas de acampar. Casi a las 2:30 de la mañana mi compañero se dispuso a levantarme para relevarlo en su turno de centinela. Así que me puse mi chaleco con mi respectiva munición y mi fusil para tomar el turno.
A las 3 de la mañana, estando a unos 50 metros de las tiendas de campaña, de repente comencé a sentir el cuerpo helado y mucho frío. Estaba a la orilla del río cuando apareció una mujer hermosa frente a mí. No sabía qué creer. ¿Cómo era posible que apareciera una mujer tan bella de la nada y a esas horas de la noche? Pero lo que más miedo me dio fue que no podía mover un solo músculo de mi cuerpo. Esta mujer se lanzó al agua dejando ver su cuerpo desnudo. Yo no podía quitarle la vista de encima, hasta que de pronto desapareció hundiéndose en el río. En ese momento creí que había sido una alucinación, pero emergió del agua turbia un ser desfigurado que tenía los ojos rojos como llamas ardientes. Su cuerpo era peludo y asoma de su boca unos dientes muy afilados. En ese momento solamente pensé en correr y después de disparar un par de veces con mi fusil pude lograr escapar de aquel ser tan diabólico. Ahora sé que soy uno de los que le dispararon a la muelona, la madre del monte, que es uno de los tantos espíritus que habitan en la selva colombiana.